Entonces estamos, en las últimas clases, ¿no? Esto, sí, bueno, seguimos con la idea de las aplicaciones. Recuerden que en la clase anterior vimos las leyes de Kirchhoff que son aplicables para cualquier tipo de elemento. La clase anterior hicimos, como estamos avanzando, esa es la idea del curso, avanzando en complejidad, hicimos lo más simple que es resistencia y fuentes, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un elemento adicional a esto de fuentes y resistencia, que es un condensador. Yo sé que ustedes vieron condensadores en el laboratorio, así que algunas cosas les van a sonar familiares. Vamos a profundizar tal vez un poco en la física de lo que está pasando en un condensador, pero bueno, lo que ya sepa les va a servir, así que pueden incluso hacer más preguntas tal vez que en otros contenidos. Vamos con la idea, bueno, el título dice carga y descarga, pero bueno, la idea es la siguiente. Hasta ahora lo que hemos visto en capacitores o condensadores es esta expresión de acá. Bueno, a todo esto, no sé si alguien se sabe la regla mnemotécnica que me la enseñó un colega, la encuentro muy chistosa, es que la carga se ve. ¿Se aprendieron esa fórmula de esa manera, no? Yo la encontré muy buena. La voy a dejar escrita aquí en la pizarra por si acaso, que es la carga se ve. Claro, él la decía como la carga se ve o la carga no se ve, no sé, pero por lo menos para recordarla, es que la carga se ve. Y claro, y esta expresión que está escrita acá, si se fijan, es como todo constante. O sea, para este circuito tengo una fuente con un voltaje constante, el condensador viene en la capacitancia de fábrica, así que todo esto aquí es como fijo, ¿no? Pero en la práctica eso ocurre, esta expresión, esta relación entre estas variables, entre voltaje, carga, que llevan a un, o sea, que la capacitancia, eso que viene de fábrica, te permite mantener este equilibrio entre carga y voltaje, se da en un momento específico, ¿sí? En este caso es cuando el condensador está completamente cargado. Cuando la carga ya alcanzó su valor máximo, es esta expresión que está acá. Pero en realidad el proceso de carga y descarga de un condensador no es evolución en el tiempo, ¿sí? No es una sola expresión como esa que es atemporal, sino que hay una respuesta, dependiendo del tipo de condensador que estamos usando, dependiendo de este valor de capacitancia que está acá, y otra variable más que vamos a ver más adelante, pero la forma en que se alcanza este valor de carga máxima puede ser más o menos rápida o más o menos lenta. Entonces vamos a ver los procesos de carga y descarga, vamos a ver cómo evolucionan el tiempo. Insisto que esto ya vieron algo en el laboratorio. Esta es una foto, porque no sé si usaron con... Ustedes tuvieron laboratorio presencial acá, ¿no? ¿Sí? ¿Y usaron elementos de circuitos como estos? Ya, perfecto. Bueno, tal vez solo para mostrarle a los que, no sé si todos tuvieron, los de en casa probablemente no, pero las formas que pueden tener los condensadores, ¿sí? No necesariamente el condensador, así como el símbolo, son placas paralelas planas, sino que también pueden ser cilíndricas. Entonces, por eso uno encuentra muchos, y tamaños también, ¿sí? Recuerden que la capacitancia tiene que ver con el área de las placas. Eso lo, lo aprendieron en el laboratorio y también lo mencionamos por ahí en alguna parte. Tiene que ver con el área que tienen las placas, por ejemplo, en este cilindro. Entonces, aquí se alcanzan, claro, aquí dice, no sé si dice 1 kilo, pero son faradios. Aquí dice 4.700 microfaradios. Esto debe ser, no sé, no alcanzo a ver bien ahí desde lejos. 170 microfaradios. Ven, entonces ahí uno puede escoger específicamente para una capacitancia específica 22 microfaradios, está acá abajo, el valor que necesita y el tipo de condensador. Entonces, la carga. Vamos al proceso de carga. No, primero, antes de eso. Sí, ups, lapso. Antes de eso, esto es un tema más o menos conceptual, pero bueno, al menos parte de algo que ya conocemos que tiene que ver con la energía. La energía que está asociada a un sistema que está a una diferencia de potencial. Esto es, nuevamente lo repito, la analogía con el caso gravitatorio. El mgh en el caso eléctrico pasa a ser carga, mg pasa a ser carga, y la altura pasa a ser el voltaje. Entonces, una forma de escribir la energía potencial eléctrica, en vez de escribir el B por Q, lo que uno puede hacer es escribir B por dQ. ¿Por qué uno hace esto? Porque lo que puede pasar en un sistema es que el voltaje no es fijo, sino que va a depender del valor de carga que tenga, y la carga puede ser variable. Como justamente ocurre en los condensadores, la carga va aumentando en el tiempo o va disminuyendo en el tiempo. Entonces, una forma más apropiada, más generalizada de escribir la energía potencial eléctrica es de esta manera, con una integral. Y cuando uno lo escribe así, después que viene ahí. Entonces, uno puede escribir el potencial
Recuerden aquí que es la carga igual CB, pero ahí uno despeja el voltaje, lo reemplaza acá, y queda la integral, la variable es la carga, entonces la integral va desde 0 al valor máximo de carga, ese valor Q que salía en la relación de la slide anterior. Y cuando uno integra esto, finalmente el valor de energía ya no pasa a ser un medio carga al cuadrado partido por la capacitancia. Eso que está ahí se parece mucho en forma. No, devuélvete, disculpa, ahí. Claro, un medio. Bueno, hay varias formas de energía, pero la energía cinética, un medio m cuadrado. Esto lo único que les está mostrando en este caso particular es que la energía, en vez de ser directamente Q por B, en el caso de un condensador, es un medio carga cuadrado partido por C. Y ahora sí a la siguiente slide, Eric. Porque cuando uno lo reemplaza, puede encontrar tres expresiones de energía. Tres expresiones, una, la que estaba en la slide anterior, la otra, si yo despejo el Q de esta relación, lo que tengo es capacitancia por voltaje al cuadrado, y acá si los valores que conozco en el problema son la carga y el voltaje, entonces un medio Q por B. Aquí tal vez esta es la única que podría generar controversia porque ya dijimos, la energía es carga por voltaje, pero en el caso del condensador es un medio carga por voltaje, y esta es la única excepción que van a ver, y tiene que ver con que justamente hay una variación. El Q por B es cuando estamos hablando de que la carga, por ejemplo, se mantiene fija, y está sometida a un cambio de potencial al moverse de un punto al otro, ¿sí? Que son números también fijos. Acá para el caso del condensador lo que está sucediendo es que la carga va cambiando en el tiempo. Y por eso es que finalmente a partir de la integral llegamos a algo un poco distinto, que es un medio Q por B. Pero es la única excepción con respecto a la regla de que la energía es Q por la variación de potencial. Así que recuerden tres expresiones. Dependiendo de lo que les den de datos, usan la primera, la segunda o la tercera. No tienen que aprenderse las tres porque ¿para qué? Basta con que recuerden la de la energía y se acuerden que el condensador es la mitad, y entonces con la carga CB pueden llegar a esta de acá o a la primera de arriba. Esas son las energías, ¿sí? La energía potencial eléctrica de un capacitor o condensador. Entonces, síguele por favor, Eric. Ya, entonces un medio C por B cuadrado. Y ahora cuando, por ejemplo, en este caso aquí, el ejemplo se hizo con un condensador de placas paralelas, creo. Una placa hacia la otra, claro. Entonces, el potencial se escribió como campo eléctrico por D, la capacitancia se escribió para un caso particular que es de placas paralelas, y se despejó todo acá, área por distancia, si haces clic nuevamente, Eric, ahí. Entonces, área por la separación entre las placas, si ustedes tienen el sistema de placas paralelas, es la placa 1, la placa 2, que se encuentran a una distancia D y tienen un área A, entonces lo que está al medio, todo lo que está entre medio es área por D. ¿Están viendo la pizarra ellos o no? Ya. Entonces, este A por D que despejé de la ecuación ahí me queda volumen, el volumen que hay entre medio. Entonces lo paso al volumen para el lado de la energía, me queda energía partido por volumen y me queda esta expresión de acá. Una constante, medida al vacío, el medio un 2, y aquí queda E cuadrado. Y esto de acá es algo súper, desde el punto de vista de la física es muy poderoso, porque dice que la energía en un condensador, piensen ustedes que la utilidad de un condensador es su capacidad de almacenar energía. Para eso es que se usan los condensadores, ¿sí? Yo puedo almacenar energía, puedo almacenar carga, puedo generar corriente a través de un condensador y puedo liberarla de manera controlada en el tiempo. No como en una fuente fija, no como en una pila, no como en la red eléctrica, porque esa es fija, sino que aquí lo puedo hacer de manera controlada. Y la energía, esa energía por unidad de volumen, está almacenada. Esta relación que está escrita acá significa que la energía en un condensador, esa que yo puedo controlar, está almacenada completamente en el campo eléctrico que existe entre esas placas, bueno, en este ejemplo, placas paralelas. Ahí es donde está la energía. La energía está en algo que es un intangible, que es campo eléctrico. ¿Sí? En el caso, nosotros no, bueno, no sé si vamos a alcanzar a ver el caso magnético, pero de la misma forma, cuando tiene uno el dispositivo equivalente
a lo que es el condensador, que es la inductancia que vimos en clases anteriores, la energía en un sistema, y parece que algo les mencioné, la energía en un sistema como una inductancia se encuentra justamente en un campo, pero bueno, evidentemente por la naturaleza de corriente de la inductancia se encuentra en el campo magnético. Entonces ahí es donde está la energía, en los campos. Es como, imagínense, o sea, tengo un objeto cargado y el objeto cargado automáticamente genera campos, vectores campos a mi alrededor, y estoy diciendo que por generar esos campos alrededor hay energía en ese espacio, alrededor del cuerpo cargado. Eso es lo que dice esa expresión. Es fuerte, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión de densidad de energía, y ahora lo que vamos a aprender es qué pasa si estamos en un proceso de carga. ¿Cómo llegamos a ese valor máximo de carga que conocíamos de un tiempo atrás, pero ahora entendemos que en realidad es un punto específico de tiempo, cuando está completamente cargado? Entonces, lo que hacemos acá, y aquí voy a hacer el dibujo en la pizarra para que veamos cómo se deduce la ecuación que va a aparecer, porque no quiero que se queden con la impresión de que aparece de la nada la ecuación, sino que usemos lo que ya aprendimos de Kirchhoff, de la clase anterior. Entonces tenemos la resistencia, tenemos el condensador, y la fuente está conectada positiva hacia acá. Así. Ya, entonces, asumamos que ya cerramos el interruptor. El condensador partió sin carga alguna, las placas no tienen carga acumulada. Entonces cerré el interruptor, y ahora, bueno, la fuente tiene más acá, entonces eso lo que hace es generar una corriente que va de esta manera, ¿sí? Ahí va la corriente. La corriente va acá, ahí va la corriente, pasa por la resistencia, viene por acá. Recuerden que acá es el lado más, queda con más, y el lado menos de la fuente está por este lado donde está el menos del condensador. Entonces, ahora, definimos loop, cualquier dirección, horario, antihorario. Voy a definir, como este está horario, voy a definir antihorario. La forma de recorrerlo, ¿sí? Y me voy a acordar que yo dije que estos condensadores y fuentes tenían como una especie de corriente imaginaria que va de más a menos, que no es real, recuerden que no está ahí, pero bueno, es solamente referencial. Y empiezo a escribir la ecuación de Kirchhoff. Entonces parto desde algún lugar. Como estoy dando la vuelta antihorario, voy a partir desde acá. ¿Ya? Entonces me muevo antihorario, como dice el loop ahí verde. Y empiezo hacia la izquierda, empiezo a avanzar, y llego a la fuente. Entonces, la dirección de esa corriente interna ficticia es la misma que la del loop. La sumo, la resto, ¿cómo lo hago? Es la misma dirección. ¿El voltaje entonces es positivo o negativo? ¿Ah? ¿Otra vez? Negativo, ya, no había escuchado bien. Entonces, negativo, el voltaje de la fuente, que es voltaje B de acuerdo al dibujo ahí. Sigo avanzando entonces. Sigo de acuerdo a lo que me dice el loop, que es antihorario. Y llego al condensador. Fíjense el condensador. El loop va hacia arriba y esa corriente imaginaria va hacia abajo. Entonces, ¿suma o resta? Suma. Suma, perfecto, ya. ¿Y cuál es el voltaje en el condensador? ¿Cuánto? No. Lo que yo conozco es la capacitancia, así que tiene que ser una ecuación que use la C. Acuérdense, la carga CB. Lo que yo necesito es el B. ¿Cuánto es entonces? Q partido en... Lo que yo necesito es el B. Q partido por C. Sí, recuerden, la carga CB, entonces yo despejo el B. Recuerden que la ley de Kirchhoff, la que estoy usando ahora para escribir esta ecuación, es de voltajes. En eso me estoy fijando, los voltajes. Entonces, este es el voltaje del condensador. Y después sigo avanzando. Sigo avanzando y llego a la resistencia. Entonces ahí, fíjense, el loop va antihorario, la corriente va horario, por lo tanto, ¿se suma o se resta? ¿Ah? Se suma. Ya. ¿Y cuál es el voltaje? Si es una resistencia R, corriente por resistencia. Corriente, perfecto. Y esto es igual a 0. Y ahí di la vuelta completa porque llegué acá, al punto de origen. Y entonces tengo la expresión que está aquí. Revisemos entonces
Eric? Ya, está escrita ahí, fíjense que los signos están como multiplicados por -1, porque probablemente cuando se escogió el loop se escogió la dirección contraria, pero son equivalentes, es lo mismo, es como multiplicar lo que encontramos ahí en la pizarra por -1. El lado que queda 0 sigue quedando 0 y el otro queda con los signos cambiados. Entonces, lo que necesitamos es una ecuación para la carga, ¿sí? Entonces la corriente la escribimos como lo que efectivamente es, la variación de carga en el tiempo. Es la misma ecuación, pero ahora es que es una ecuación diferencial. Cuando tenemos tiempo en el curso, les pedimos que ustedes resuelvan la ecuación diferencial. Pero no tenemos tanto tiempo, así que yo les cuento la solución de la ecuación diferencial es de esta forma. 1 menos la exponencial. Y a lo mejor la vieron en el laboratorio, ¿no? ¿La vieron o no? ¿Se acuerdan de haber visto algo así? Ya. Fíjense la forma que tiene esta expresión. Dice 1 menos algo. O sea que cuando este algo es 0, lo que queda la carga es la carga CB, que es esa regla mnemotécnica que dijimos del inicio. O sea, cuando está completamente cargado, y veamos si coincide con eso. Cuando está completamente cargado en un tiempo, porque aquí ya considera esta ecuación diferencial aquí varía en el tiempo. Entonces, por eso queda una exponencial menos el tiempo. Si este tiempo es muy grande, una exponencial negativa arriba del exponente, de un número muy, 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 muy grande, ¿cuánto es? Es un decaimiento exponencial. Veámoslo así en palabras nomás. Algo decae exponencialmente. Si pasa mucho tiempo, ¿a qué valor va a llegar? Sí, exacto. Entonces, ¿a qué va a llegar? A 0. Va a llegar a 0. Exactamente, perfecto. Entonces, ¿qué va a quedar? En un tiempo muy grande, esto va a quedar 1 menos 0. Y eso va a ser el valor máximo de carga. ¿Ya? Coincide con lo que ya sabemos, que tiene que suceder en un sistema como este. Ahora, más análisis con respecto a esto. Eric. Si yo derivo la expresión de carga, encuentro entonces la corriente en el tiempo. Aquí, disculpen que falte, pero porque debería ser Q en el tiempo, y aquí debería ser corriente en el tiempo. Si uno le coloca eso en función del tiempo, parece que fueran constantes, y no son. Faltó eso, que tengo que corregirlo. Entonces, la corriente en el tiempo es derivar esto. La derivada de una constante, que es el primer término, es 0. Entonces, lo único que uno deriva es la exponencial. Y ahí es la regla de la cadena, aplica la regla de la cadena, y queda esta expresión de acá. Entonces, fíjense lo que pasa nuevamente. En un tiempo muy grande, la exponencial se hace 0. Perdón, sí, se hace 0. Entonces, la corriente en un tiempo muy grande es 0. Ahí como que empieza, oh, chuta, a ver, ya que se alcance la carga máxima en un tiempo muy grande tiene tal vez sentido, se alcanzó a cargar completamente, pero la corriente 0, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué otra cosa más uno puede saber? Que si este término de acá, la exponencial, es igual a 1, entonces la corriente es voltaje partido por resistencia, que es la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, ¿en qué tiempo sucede eso? Que la corriente es igual a voltaje partido por resistencia, es en qué t tiene que ser a este que está acá para que esta expresión de la exponencial de 1. 0. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, en tiempo 0 ya sabemos que no hay corriente, perdón, que en tiempo 0 esto es 1 y queda la corriente B partido por R, que en un tiempo muy grande no hay corriente circulando, que en un tiempo muy grande la carga está completa, pero ¿qué pasa aquí arriba cuando el tiempo es 0? ¿Cuánto es la carga? Si esta exponencial es aquí 0, porque la exponencial queda menos a 0, queda 1, entonces queda 1 menos 1 y eso queda la carga 0. Entonces en un tiempo inicial no está cargado, perfecto, consistente con lo que sabemos, no había carga ahí. Pasa todo el tiempo que tiene que pasar, mucho, muy largo, se carga completamente. Inicialmente, en tiempo 0, hay corriente, pero eventualmente en un tiempo infinito, esto se hace 0 y no hay corriente circulando. Ya vamos a ver qué pasa y por qué pasa eso. Entonces, sí, el RC, por supuesto, ya. RC. Este denominador que tiene la exponencial arriba, este RC, tiene mucho sentido dentro de lo que... Porque fíjense, es R, que viene de fábrica, es el hervidor, es C,
este dispositivo que compré que venía con cierta capacitancia. Entonces, este valor viene de fábrica, para el circuito que yo armé, que yo conecté los cablecitos ahí, si estuve jugando con una placa. Entonces tengo dos valores que son constantes fijos en el sistema. RC me limita la forma en que decae la curva, porque el tiempo yo lo cambio de 0 a muchos segundos y van aumentando, aumentando, aumentando los segundos. ¿Sí? Bueno, no es continuo, pero va aumentando entonces el tiempo. Pero RC es fijo y hace que este exponente acá arriba sea mayor o menor. Hace que decaiga esa exponencial más o menos rápido. De manera que hace que el condensador se cargue más rápido o menos rápido, o más lento, y que la corriente se extinga a cero también más o menos rápido. ¿Sí? Ese es el poder que tiene SRC. Y como lo dijimos antes, ¿se acuerdan cuando veíamos Ampere y cuando veíamos Gauss y hablábamos de la expresión de que el cable es de largo infinito? Yo les decía, otra manera de verlo, por ejemplo, es que es muy largo, a veces podría estar escrito así en el enunciado, o si es un cilindro también podría decir que el largo es mucho mayor que el radio del cilindro, eso también equivalía a lo mismo, para efectos de la simetría. Bueno, acá la equivalencia de un tiempo muy largo para que el condensador esté completamente cargado, en este caso es, acá dice el producto, claro, cuando alcanza el 63.2% de la carga total, es que es más o menos cuando uno alcanza ese es cuando es RC, el 63.2, y cuando uno alcanza el completamente cargado es cuando es 4 veces tau. Esa es una figura de mérito importante en un circuito RC, porque si ustedes tienen un circuito dibujado como ese, inmediatamente pueden saber en cuánto tiempo va a estar completamente cargado el condensador, sin meterse en la ecuación ni ninguna de estas cosas, sino que simplemente multiplicar R por C. Y al multiplicar R por C les da un número que es un tiempo, unidades de tiempo tiene que darle. 5 segundos. Ah, ya, entonces 5 segundos me da RC, entonces 5 por 4, 20, en 20 segundos quedó completamente cargado mi condensador. ¿Sí? No es lineal, por eso 63% aquí no es 25%, porque no es lineal, es una exponencial. Sí, por favor, Eric. Entonces, unos comentarios aparte. Me gusta verlo de esta manera, si haces un clic más acá, uno despeja el potencial de esta relación que es la que estaba escrita por Kirchhoff en la slide anterior. El potencial viene de una pila, de una fuente, es algo fijo, no cambia en el tiempo, en este caso. Es lo que le entrega la posibilidad de que las placas del condensador se carguen, sean planas o cilíndricas o como sean. Entonces, este lado de la ecuación yo solamente despejé, pasé estas dos cosas negativas al lado derecho. Ese lado es fijo, entonces tengo dos cosas acá donde hay constantes, la capacitancia es constante, la resistencia es constante, y solo dos cosas que pueden ir cambiando en el tiempo, la corriente y la carga. Entonces, una forma de entender esto es que si la carga aumenta en el tiempo, la única manera de que esto se siga manteniendo constante es que la corriente disminuya en el tiempo. ¿Sí? Ese es el balance que se da en el proceso de carga. Aumenta la carga, disminuye la corriente. Y así mantenemos entonces que el voltaje es fijo, el de la fuente. ¿Ok? Ahora, en la forma gráfica de ver eso. Este es como un resumen gráfico, pero en rojo está la carga como evoluciona en el tiempo. Como es una exponencial, no es una línea recta, no es lineal, sino que se va como saturando, va subiendo, la primera parte es como media lineal, si se fijan, pero llega un momento que ya no tiene tanta fuerza y se va como, el aumento es mucho menor, la pendiente es mucho menor y llega un punto en que la pendiente es cero, cuando alcanza la carga máxima. Y en la corriente, por otro lado, en la línea punteada, recuerden que cuando la carga es máxima, la corriente es mínima. Entonces, carga mínima, corriente máxima. Y empieza a disminuir, 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 y en el tiempo, cuando está completamente cargado, 4 veces el tau, entonces la corriente es cero. Y así tenemos dos casos extremos. Y esto es lo que vamos a ver, el alcance de lo que vamos a ver con circuitos RC en este curso, ¿sí? Por un tema de tiempo. No se van a encontrar ustedes con expresiones que les hagan preguntas sobre, en un tiempo 2 segundos, explique cómo es la ecuación y calcule las corrientes en circuito, no. Lo que vamos a enfocarnos es en situaciones extremas, ¿sí? Entonces, la situación extrema es cuando el condensador está completamente descargado y cuando el condensador está completamente cargado. Cuando el tiempo tiende a cero
o cuando el tiempo que pasó es muy largo o equivalente a 4 RC, 4 tau. Y en esas dos situaciones, recuerden, no hay corriente, o sea, la corriente es máxima y no hay carga en el condensador, y la corriente es cero y la carga es máxima. Si la corriente es cero, y ustedes tuvieran que describirme eso como un elemento de circuito, ¿qué elemento de circuito equivale a decir que no circula corriente por él? ¿Cómo puedo fácilmente yo generar que no circule corriente por un circuito? ¿Ah? Un circuito, un interruptor abierto, claro, lo que genera al final es un circuito abierto. Entonces, un interruptor abierto es el equivalente a decir que la corriente es cero. Eso es importante verlo, porque fíjense, entonces, este condensador que está ahí en ese dibujo equivale a, acá en el tiempo 4 tau, o tiempo muy largo, o tiempo infinito, equivale a un interruptor abierto. A eso equivale cuando el tiempo es muy largo. Cuando ya está completamente cargado, no deja pasar corriente. Es cero la corriente. No puede circular la corriente en el circuito. En cambio, cuando la carga es cero, la corriente que pasa es la máxima. ¿Y por qué pasará eso? ¿Qué es lo que hace que si la carga es cero, la corriente sea máxima? Porque la expresión dice la carga se ve, ¿no? Si la carga es cero, ¿cuánto vale el voltaje? En esta regla mnemotécnica, la carga se ve. Si la carga es cero, ¿cuánto vale B? Cero. Si esto es cero, ¿me ven en la pizarra? A ver, ¿seguro lo es? Si la carga es cero, la constante, la capacitancia viene de fábrica, eso no hay nada que hacer, es una constante. Entonces necesariamente el voltaje es cero. ¿Y qué elemento de circuito es una equipotencial? Una cosa que no cambia el voltaje, que la variación de voltaje es cero. Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué elemento de circuito es una equipotencial? Revisen sus apuntes. Ese es el nombre fancy de este elemento. Por supuesto, tiene un nombre más común y corriente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre común? Un cable. Un cable pelado. Una cosa, esto que está aquí lo pusimos en la tabla y le dijimos, esto es una equipotencial. ¿Por qué? Porque un cable, si yo me coloco aquí o me coloco acá o me coloco en cualquier lugar, tengo el mismo valor de potencial. ¿Sí? Entonces, que fíjense, que la corriente sea máxima y que la carga sea cero, que la carga sea cero significa que el voltaje es cero. Entonces, en el condensador, porque esta es la curva del condensador, de nada más que lo que está ahí, no es la curva de, no sé, pues de otras cosas que pudieran estar conectadas. Esto es lo que pasa en el condensador. Entonces, si la carga es cero, el condensador equivale a un cable. Y si la carga es máxima, que quiere decir que la corriente es cero, no circula entonces corriente y es como un interruptor abierto. ¿Sí? Esos son los dos casos entonces extremos. La ecuación completa es la que ya aprendimos con la exponencial, 1 menos la exponencial y con el menos t partido por el tau. Pero esto es lo que sucede en esos casos. Cero, tiempo cero y tiempo muy largo. Hay un video, ¿cierto? Ahora aquí a lo mejor se puede entender lo que pasa con la corriente, por qué decae. Yo creo que tienes que hacerle clic. Entonces, cuando se cierra el circuito, si le haces clic sobre el... Hay que ir al PowerPoint y hacerle clic. Eso, acá. Ahí ponerle y ahí hacerle clic. Muy bien. Vamos, vamos que se puede. ¿Cómo no? Yo lo vi, funcionaba. Yo lo revisé y funcionaba bien. ¿Ah? ¿No qué? No.
No, nuestra vida. Ya, bueno, pero la idea es la siguiente. Aquí vamos a tratar de recrear e imaginar, por favor, usen su imaginación. Entonces, el condensador está neutro inicialmente, ¿sí? No estaba cargado. Se cerró el interruptor, entonces quedó la fuente, como fuente también de energía para que se muevan las cargas. Entonces, las cargas, aquí fíjense que esto es más, ¿sí? Está conectado más. Yo sé que el resultado final en el que voy a quedar, la configuración final, es la que, como esta placa arriba es más, la placa a la que va aquí conectado por el cable de arriba, la placa del condensador va a quedar más. Eso es lo que yo ya sé, a lo que tiene que llegar. Entonces, ¿cómo sucede eso? La carga negativa, lo que hace esta fuente al cerrarse, lo que hace es que la carga negativa comience a moverse. Entonces empieza a pasar por acá. En realidad no es que haga ese movimiento completo, recuerden que la carga está distribuida en todo este sistema. Entonces en realidad lo que es como si la manguera estuviera llena de agua. Entonces lo que hace la fuente es permitir que todo el agua en conjunto se mueva un poco, así, poco. Pero bueno, una forma simplificada de verlo es que la carga negativa viene y se da la vuelta y llega hasta acá y se queda acá en la segunda placa. Después la energía sigue ahí proveyendo la fuente. Si es suficiente, entonces sigue moviéndose la carga negativa. Se mueve la carga negativa, pero resulta que ahora hay un desbalance, que abajo hay más carga negativa. Entonces esta siguiente carga va a encontrar repulsión, le va a costar más quedarse ahí, porque encuentra un sistema que tiene carga negativa y es negativa, entonces bueno, repulsión. Y la que viene después, mientras tanto acá arriba va empezando a quedar más positivo. Entonces la carga negativa sale por acá, le cuesta, y cada vez le cuesta más. Y va a llegar un punto en que eso se satura. Entonces en la gráfica, mientras esto se estaba moviendo, la curva iba subiendo así y de repente empezaba a moverse lento, 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 y llegaba y se saturaba. Y cuando eso sucede, cuando ya no se pueden mover más las cargas, entonces ahí es cuando se alcanza la carga máxima. Obviamente esa carga máxima depende de la fuente. Si tengo 10 volts no es lo mismo que si tengo 500 volts acá. Hago que se mueva más carga. Por eso es que está la relación, la carga se ve. Están proporcionales. Pero finalmente se satura el proceso. Y bueno, y el hecho de que esto como que se mueva un poco más lento, cada vez menos y cada vez menos, justamente lo que sucede es eso, que la corriente aquí ya no pensando en carga en el tiempo, sino que corriente en el tiempo, la carga, o sea, la corriente que comienza en un valor máximo, empieza a disminuir, disminuir, hasta que ya no se mueven las cargas, entonces recuerden que eso es corriente, movimiento de cargas en el tiempo. Entonces, simplemente llega al valor cero, y ahí se detiene todo. Entonces, en ese caso, completamente cargado, esto uno lo puede como borrar, si trabajan con lápiz mina lo borran, el equivalente en un tiempo máximo es esto como un circuito abierto. En el tiempo cero, justo en el tiempo cero, antes de que empiecen a moverse, ahí justo en cero, es como si fuera un cable, como que ni siquiera estuviera ahí el condensador, es un cable nomás, para efectos prácticos, pero solo en ese tiempo cero, antes que empiece a moverse la carga. Ya, pucha, qué lástima, Eric, pero bueno, sigamos nomás. Ya, entonces, una vez que, bueno, ¿para qué quiero cargar un condensador? Porque lo quiero usar como una especie de fuente que es capaz de liberar este voltaje de una forma controlada. Para eso yo cargo un condensador, porque yo necesito almacenar la energía y después usarla en otro momento. Entonces, en este caso, aquí el circuito cuando uno analiza la descarga es cuando ya no está la fuente conectada. Se fijan, salió de ahí. Lo que estoy haciendo es usar este condensador que ya tiene carga, está cargado, asumamos que tiene la carga máxima, y lo que hago es conectarlo a un dispositivo que necesita corriente. Un hervidor, algo así. Bueno, tal vez no un hervidor, pero algo más chiquito. Entonces, uso este sistema de placas donde la energía está acumulada en el campo eléctrico de intramedio para alimentar mi resistencia. Y la ley de Kirchhoff también se puede usar para escribir la ecuación que viene de acá. Vamos a borrar. Entonces ahora es más simple porque son solamente dos elementos. Ahí no dice cómo quedó la polaridad de las placas, pero podemos asumir cualquiera, da lo mismo. Entonces tengo más, menos. Voy a borrar. No, eso no importa, puede quedar ahí. Entonces tengo esto es C y esto es R. Entonces dibujo, bueno, si quedó con esa forma más menos, entonces la corriente va a circular de esa manera, ¿cierto? De más, va a venir por acá la corriente y después va a llegar aquí a la placa negativa, como si fuera una fuente.
Y escojo entonces una dirección de recorrido, la dirección del loop. Voy a dibujar el loop de otro color. En este caso lo voy a dibujar en la misma dirección, porque en la anterior la puse como contraria, ¿no? Ya ahora lo voy a dibujar en la misma dirección de la corriente, solo para variar un poco. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Ya, acá. Parto desde esta esquina, de nuevo. Y empiezo entonces a moverme a lo largo del circuito siguiendo la dirección del loop. Y llego entonces al condensador. Recuerden que la corriente imaginaria va de más a menos. Entonces tengo un loop que va hacia arriba y una corriente imaginaria que va hacia abajo. Entonces el voltaje es positivo o negativo ahí. Direcciones contrarias, positivo. ¿Y cuál es el voltaje en un condensador? Q partido en C. Perfecto, positivo, Q partido en C. Y seguimos avanzando. Entonces, y llego acá, a la resistencia. Y fíjense que la resistencia, la corriente va de derecha a izquierda, y el loop va de derecha a izquierda. Entonces, es más o menos ahí. La corriente es la verde, la que está ahí verde. Se compara la dirección de la corriente de las resistencias con la del loop. Van en la misma dirección los dos, así que sería negativo. Entonces, menos. ¿Y cuál es la caída de voltaje en una resistencia? Corriente por resistencia. Muy bien, y ahí tengo la ecuación, igual a 0. Ya, entonces vamos a la slide. Entonces, ahí está. Ahí está la ecuación de ese sistema. ¿Ya? O sea, no es necesario para que me crean. Después, la corriente, variación de carga en el tiempo. Ahora, la gran diferencia que hay, porque de hecho, uno cuando tiene esta ecuación diferencial, uno puede llegar a una ecuación también donde la solución es una exponencial negativa, con la potencia negativa, también dividido por RC, o sea, también es importante para el proceso de descarga, al igual que la carga, estos valores constantes, que ya están conectados en el circuito, pero tal vez la gran diferencia tiene que ver con la definición, no de la carga en el tiempo, sino de la corriente. Aquí si haces clic, Eric, la corriente está definida como menos de Q de T, en el proceso de descarga. ¿Por qué? Porque la carga está disminuyendo. ¿Sí? Recuerden que ese es el significado de los menos delante de una derivada, ¿sí? Que se opone de alguna manera a este cambio. Y en este caso el cambio es una corriente que está disminuyendo en el tiempo. Entonces, como está disminuyendo en el tiempo, viene con ese menos y nos queda la expresión que está escrita acá. Bueno, hagamos el análisis extremo, porque finalmente eso es lo que les estoy diciendo. Más allá de estas expresiones con las exponenciales, ya no es 1 menos la exponencial, sino que es solamente la exponencial. Veamos la carga en el tiempo. En el tiempo 0. ¿A cuánto equivale esta carga? Si esa exponencial arriba tiene un 0. C por B, ¿cierto? ¿Qué es lo máximo que puede tener? La carga CB. ¿Qué es el tiempo 0? Que es cuando parte el proceso de descarga. Perfecto, consistente. Está completamente cargado inicialmente. Tiempo infinito, tiempo muy largo. Esto, infinito, exponencial de menos infinito, 0. Carga igual 0. Completamente descargado. Recuerden que puede ser tiempo aquí infinito o hasta 4, cualquier cosa sobre 4R, C. Así que ya sabemos los extremos. Pasa más o menos lo mismo, pero al revés que con la carga. En el tiempo 0 está completamente cargado y en el tiempo infinito está completamente descargado. Y la corriente, lo mismo, si está en tiempo 0, aquí fíjense que es el mismo comportamiento de carga y corriente. Porque fíjense, es lo mismo, o sea, la exponencial que tienen las dos es la misma. Así que en tiempo 0 es igual lo que sucede con carga y con corriente. En tiempo 0, esta exponencial es 1, esta exponencial es 1. Así que la corriente es B partido por R. En tiempo infinito, esto es 0 completo. Entonces la gráfica nos confirma, bueno, ahí están las dos curvas sobrepuestas, una con la otra. Todo decae en el tiempo. ¿Sí? A diferencia, como les decía antes, de una fuente como la pila, que continuamente está proveyendo de reacciones electroquímicas que generan esa diferencia potencial que es la que entrega la pila. En un condensador, en el condensador está almacenado en el campo eléctrico, ¿sí? Pero la carga, el condensador por sí mismo no tiene cómo crear más carga. Entonces lo que hace finalmente es descargarse a través de lo que esté conectado en ese circuito y eventualmente en el tiempo se va a descargar completamente, ¿sí?
Entonces los tiempos extremos, igual que el caso anterior. Tiempo cero, bueno, aquí la relación ya no está el voltaje, así que si la corriente aumenta, la carga aumenta, y si la carga disminuye, la corriente disminuye. ¿Sí? Ahí se ve entonces mejor que siempre es consistente con las tres curvas aquí coincidiendo. Entonces, en tiempo cero, cuando es proceso de descarga, la carga es máxima. Si la carga es, vamos al tiempo extremo de acá. Si la carga es cero, el voltaje es cero. Y si el voltaje es cero, ¿a qué elemento de circuito equivale? Si el voltaje es cero, la diferencia potencial es cero, o sea, si es una equipotencial, ¿a qué equivale? A un cable. Muy bien, muy bien. Sí, a un cable. Ya, perfecto. Aquí está, en el tiempo 4R. Y si consideramos entonces un tiempo cero, lo que vamos a tener, fíjense, es que la corriente es B partido por R, que la carga es C partido por B0, y que el voltaje es igual a B0. Todas las cosas son como los valores máximos que puede tener el circuito. ¿Sí? Ya, y entonces, si eso sucede, fíjense bien, la corriente no es cero, sino que la corriente es B partido por R. ¿A qué situación del proceso de carga, ahora no descarga, sino al de carga, se parece estas relaciones que están acá? ¿A qué momento de la carga se parecen? ¿Cuándo se alcanza la carga máxima en el proceso de carga? Cuando está en un tiempo muy largo, infinito sobre 4RC. Y cuando llega a ese punto, cuando la carga es máxima, entonces lo que sucede es que no tengo, entonces si la carga es máxima, recuerden que está completamente cargado, no hay corriente circulando. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a la siguiente slide. Este ejercicio de acá es justamente un ejercicio donde revisamos los tiempos extremos, ¿ya? Así que vamos a poner a prueba lo que ustedes acaban de aprender. Normalmente cuando en un ejercicio se encuentran cosas como esta, resistencia y condensadores, y la pregunta está asociada a un tiempo específico, lo que yo les recomiendo personalmente es redibujar el circuito para el tiempo que les están pidiendo. O sea, entender que en este tiempo específico mi condensador se comporta o como un cable o como un interruptor abierto. ¿Sí? Lo reemplazo. Entonces, sea cual sea la situación acá, no hay más que dos posibilidades, carga o descarga. Uno tiene que saber en qué tiempo está uno. Iniciando la descarga, final de la descarga, iniciando la carga, al final de la carga. Entonces, uno es como que lo borrara aquí y reemplazara por el elemento que corresponde. Y ahí resuelve el circuito por Kirchhoff. Entonces, miren la pregunta conceptual. Inicialmente, lo que sucede, el condensador está completamente descargado y se cierra el interruptor. En tiempo cero se cierra el interruptor. Después de un tiempo muy largo, la corriente a través, claro, aquí no me gusta siempre se me olvidó corregirlo ahora, porque piden la corriente a través de la batería, pero imaginemos que es la corriente acá abajo, donde está la línea sí, no a través, sino que la corriente que ve aquí en este cable, que es donde está conectada la batería. ¿Ya? Entonces, hagan el análisis, en qué momento estoy, cómo debo reemplazar. Sí, lanzamos la encuesta, y yo les lanzo acá la encuesta también en la sala. ¿Por qué lo reemplazo? Entonces, varias posibilidades ahí. Ahí está lanzada en la sala. Que la tiene clarísima. Sí, yo no soy. Ya, entonces, veamos los votos en sala. Ajá. Sí, alguien lo sacó al tiro. Ya, pero entonces, fíjense, estamos hablando de un tiempo muy largo. ¿Qué le pasa a un condensador cuando pasa un tiempo muy largo conectado?
Si pasa mucho tiempo conectado a una fuente, ¿qué le sucede al condensador? Ya, y ahora que ya identifiqué eso, ¿a qué equivale? ¿A un cable o un interruptor abierto? Y después de reemplazarlo, ¿cómo me queda el circuito? ¿Por dónde circula la corriente? Entonces, veamos cuántos votos tenemos. Falta un voto en sala. ¿Y 3 de 7? Nos faltan un par de votos online. Hagan su apuesta. Hay caballos que no tienen ningún. Ya, tenemos entonces en sala, ya. Vamos a cerrarla porque ya, hay una tendencia en sala, porque antes no había. Entonces, la respuesta de los chicos y chicas conectados en casa es la E. La E dicen que es la correcta, y acá el 57% también dice que es la E, que es 0. Interesante, interesante. Ya, entonces, el dibujo, ¿cómo va? Aquí ustedes me van a dar las indicaciones, porque en realidad esto está todo dado a entender por qué reemplazo ese condensador en este tiempo en el que estoy. Entonces, la resistencia, oh, qué fea mi resistencia, ahí, la segunda resistencia, voy a dejar un espacio ahí, y la fuente, que está conectada ahí. Ya, entonces lo que necesito saber es qué es lo que va aquí. ¿Ah? Un circuito abierto, ¿sí? Espero que todos lo hayan identificado. Un circuito abierto porque está completamente cargado, y al estar completamente cargado la corriente ya no puede circular, porque ya es como que no puede empujar más carga porque ya la carga llegó a su tope. Así que no se mueve carga en el circuito. Entonces, como no se mueve carga, no hay corriente. Así que muy bien, listo. Tenemos entonces, reemplazamos por el interruptor abierto, y queda así. Ahí está el interruptor abierto. Ya, y ahora la pregunta es, bueno, seguimos teniendo la fuente aquí abajo, ahí está la placa más, la placa menos. La corriente entonces sale por aquí. Pongámosle corriente I. Entonces la corriente dobla aquí, sigue por ahí, sigue y llega a este nodo. ¿Qué hace al llegar a ese nodo, la corriente? ¿Se separa o sigue hacia arriba? Ya voy a hacer la votación en sala. ¿Quién dice sigue hacia arriba? Todos tienen que votar. 3. ¿Y el resto todos dicen hacia abajo? O sea, que solamente se separa en dos partes. ¿El resto se separa en dos? Ya, la condición para que circule corriente es que tiene que estar cerrado el circuito. Si el circuito no está cerrado como aquí, o sea, aquí es un símbolo, pero en realidad en la práctica es como que están ahí separados los cables. Están separados los cables. Entonces, si están separados los cables, no hay corriente circulando. Es como que no existiera, exactamente. Entonces, bueno, el dibujo más bonito así, más elegante es con el interruptor abierto, pero es como si estuvieran separados los cables. Entonces, la corriente cuando llega a este nodo, a ese nodo A, por ejemplo, ya no dobla hacia la derecha, sino que sigue hacia arriba. Y entonces el circuito, este circuito pasó a ser solamente el circuito con la resistencia arriba y la fuente abajo. Entonces, nos piden la corriente, si el voltaje es 60 y la resistencia es 4. 4 era, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto vale la corriente? 15. Ya, entonces ahí la respuesta es la B. Hacemos clic. Es la B. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de ejercicio que ustedes van a tener que resolver. Ya. Creo que es el mismo ejercicio. Siguiente pregunta conceptual. Ya, mírenlo. Es la misma configuración. Lo que cambia ahora es que se cerró, está sin carga el condensador, en un instante T0 se cierra el interruptor. Y después de un tiempo muy corto, o sea, apenas se cerró justo cuando se cerró. ¿Sí? Esa es la idea de un tiempo muy corto.
cuando recién lo cerro, ¿a qué equivale este circuito? ¿A qué equivale ese condensador? ¿Por qué lo puedo reemplazar? Entonces, ya, lancemos la pregunta online y ahí mientras ustedes la piensan acá. Entonces, ya. Y aquí está lanzada en la sala. Entonces, ahora que recuerden, el escenario es el condensador, está descargado y justo cuando yo lo cierro aquí, ¿a qué equivale ese condensador? Parece que hay dudas en los chicos y chicas online. No hay respuesta. Ah, ¿lo están calculando ya? Ok, está bien, muy bien, tiene sentido. Entonces aquí tenemos un descargado y es el inicio del proceso de carga. Ya, ¿tenemos votos? ¿Qué pasa con los chicos online? ¿Ven la encuesta o no? Romina, Camila, Sebastián, Joaquín, ¿alguno de ustedes ve la... Alonso, Erika, ¿ven la encuesta o no? No me deja enviar, profe. ¿Aló? Ah, a ver, lánzala de nuevo mejor. Pero la vamos a lanzar de nuevo. Ciérrala, lanza la 2, eso, la 2. ¿Y ahí la ven? Ah, perfecto, ya. Ah, sí. Ya, démosles ahí unos segundillos para... Ahora sí, ya me parecía extraño que no votaran. Ya, entonces en sala ya tenemos una mayoría, todos votaron, así que está claro, nos falta... Hay un empate online, así que tienen que votar, alguien más tiene que votar. Vamos, un voto de desempate o en otra alternativa. Después, nos dejó igual. No, tiene que ser en otra alternativa. ¡Oh, no! Tenemos mucho empate, ¿no? ¿Ah, sí? Ya, listo, genial. Entonces, online dice un 43%, la mayoría es la B, dicen, un 15 amperes. Y acá en sala, la mayoría dice que es la A. Entonces, vamos a cómo queda este circuito. Entonces, voy a usar el mismo que antes, nomás de pura flojera. Ajá, la corriente acá. Ya, entonces la pregunta es, cuando estoy... Aquí no sé lo que queda, así que ya. Entonces, lo que necesito saber es a qué equivale ese condensador en ese tiempo. Ese tiempo en particular es cuando está descargado el condensador y está empezando el proceso de carga. Entonces todavía no se carga en la práctica, está en un tiempo casi cero. Y si el condensador está completamente, bueno, descargado o sin carga, carga igual cero. ¿Cuál es la diferencia de potencial en un condensador cuando la carga es igual a cero? Recuerden, la carga se ve. ¿Cuánto vale el potencial si la carga es cero? ¿Cuánto vale? Cero. Esa diferencia potencial es cero, por lo tanto es una equipotencial. La diferencia potencial es cero. Y por tanto, muy bien, es una línea, es un cable, como si no estuviese ahí el condensador. Entonces, reemplazamos y es como si estuviera el cable. Así que, bueno, ese es el circuito, cómo queda en ese momento, en ese tiempo específico, no en un tiempo después, sino justo en ese tiempo cuando se cerró el interruptor. Así que las dos resistencias están en paralelo. Y es la suma inversa de la resistencia. Recuerden si esta es, ¿cuánto es? Las dos son 4. 4 y 4. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente, lo que hago es 4 más 1, 4. Sumando un cuarto más un cuarto son 2 cuartos. Y entonces eso, bueno, un medio, entonces la resistencia equivalente es 2 ohms. Y tengo entonces un circuito, el equivalente de esto es cuando tengo una resistencia, la equivalente, si está bien la polaridad, en que esto vale 2 ohms y la fuente donde vale 60 volts.
Entonces, ¿cuánto vale la corriente? 30 amperes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los chicos online? No había, algunos votaron por la A, pero pocos. Pero se entiende la idea, ¿no? Chicos online. Chicos y chicas online. Sí, ¿Sí? algo. Ya. Gracias, Camila. Ya, entonces. Ahí está. Verificamos. Uno puede preguntar la corriente en cada una de las resistencias. Hay varias cosas que se podrían preguntar adicionales. Por ejemplo, en esta situación, en que la corriente, en que esto está completamente descargado y que equivale a un cable, ¿cuál es la diferencia de potencial en la resistencia de arriba? ¿La ven directamente ahí en el dibujo? ¿Cuál es la definición de dos resistencias conectadas en paralelo? Las dos tienen la misma diferencia potencial. Las dos. Así que, bueno, de partida, una respuesta que no es la respuesta, pero es que la diferencia potencial de la de arriba es la misma de la de abajo. Y ahora, entendiendo eso, ¿cuál es la diferencia potencial de las dos? Porque es la misma. 60 voltios. Porque otra forma de dibujarlo, y a lo mejor eso los puede ayudar a entender eso mejor. Yo siempre pienso que entender un circuito es dibujarlo de otra manera a veces, para entenderlo mejor. Entonces, tengo otra manera de dibujarlo, eso mismo es de esta forma. Tengo las resistencias en paralelo y tengo la fuente aquí abajo. Entonces, al dibujarlo así, tal vez es un poco más claro que la diferencia de potencial entre este punto de acá, A, y este punto de acá, B, es la que provee la fuente, ¿sí? Estoy conectando un lado al lado positivo y el otro lado, el B, al lado negativo. Así que es la diferencia que provee la fuente. Ya, ahora, ¿qué pasaría? Caso hipotético. No sé si viene... Ya, sí, tenemos tiempo para otro caso hipotético. ¿Qué pasaría si el circuito, que está siempre es como tal vez la pillería de circuitos, los que han visto circuitos la conocen, pero si no, imaginemos que el circuito era de esta manera. Ya, voy a hacer por bien ahí y aquí. No, ya. Así lo hago. Vamos a colocar un condensador ahí solito. Vamos a colocar una resistencia aquí y una fuente. Y les digo yo que justo cuando se cierra el interruptor, está completamente descargado el condensador, así que equivale a un cable, porque es como una equipotencial, voltaje cero. Entonces, al final lo reemplazo y me va a quedar la línea aquí. ¿Qué sucede en ese caso? Están las resistencias en serie. ¿Sí? Esas dos resistencias que están ahí están en serie. Porque toda la corriente, cuando... O sea, en realidad no están en serie. O sea, yo entiendo lo que dicen, pero no están en serie en la práctica, bueno, las dos no tienen la misma corriente. Sí. Lo que sucede es que la corriente va a salir desde acá del lado más. Va a llegar aquí al nodo, y cuando llega al nodo va a tener dos caminos que seguir. Un camino cuesta arriba, que es el de la resistencia, que implica un desgaste de energía, y un camino lisito. Si estamos haciendo la analogía con las alturas. Un camino lisito. Entonces, ¿por dónde se va a ir el agua? Por el lisito, versus el de subir la cuestión. Todo el agua se va a ir por ahí. Entonces, eso es lo que pasa con la corriente. El poner este cable así conectado entre estos puntos A y B, por ejemplo, lo que hace es lo que se llama normalmente hacer un corto. Uno ofrece un camino fácil para la corriente para que se vaya toda la corriente por ahí. Y entonces lo que va a pasar es que toda la corriente va a ir por ahí y va a volver por acá. Entonces en la práctica el circuito va a quedar reducido a una sola resistencia. ¿Sí? No va a circular la corriente por la de arriba. La corriente que circula por la de arriba es cero. En ese circuito que está ahí. ¿Sí? En otro caso, si es que el condensador hubiera quedado con un circuito abierto, hubiera quedado con las dos. Exacto. Claro, si hubiese sido abierto, entonces esto queda abierto ahí al medio y es como dos resistencias en serie. Sí.
¿Ya? Así que vamos al ejercicio colaborativo. Vamos a poner en práctica lo que ya aprendieron. Tenemos una fuente, un condensador de placas paralelas, dos fuentes, y un condensador. Y lo primero que piden, ojo, el condensador está completamente cargado. ¿Sí? Así que ya sabemos lo que le pasa al condensador, aquí equivale. Y les piden las corrientes en esta foto que cuando el condensador está completamente cargado. ¿Ya? Así que, no, yo parto acá porque la vez pasada partimos, yo estuve acá, ¿cierto? Entonces tú parte acá y que hagan un solo grupo online. Saquen captura de pantalla, recuerden chicos, ahí en las casas, alguien que saque la captura. Oh, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No, pero no están viendo la... Tenés que compartir. Ya, entonces hazle clic. Ya, eso. A ver. Ya, ok. Bueno, no había mucho desarrollo. Ya, sorry por eso. Entonces, fíjense la corriente. Aquí no tuvieron mucho problema para encontrarla porque la corriente es 1 ampere. ¿Sí? Ya, pero... Ya sé que está entusiasmado, pero miren, escúchenme acá, por favor. La corriente, al reemplazar este condensador, como está completamente cargado por un interruptor abierto, entonces finalmente el circuito que queda es solamente el de arriba. Me están viendo ellos en la pizarra, ¿cierto, Yuri? Ya. Entonces es solamente el de arriba, el circuito donde está circulando corriente. Como está circulando corriente, chicos, circula corriente acá, entonces en esta resistencia de 6 ohm no circula corriente. Así que la respuesta a la primera pregunta es 0. Por si acaso, a pesar de que dice una sola corriente. Esta de acá abajo es 0. Y las de arriba son dos resistencias que están en serie, así que podemos sumarlas 8 ohm. Tenemos la única fuente que es la de 8 volts, así que la corriente que circula por ambas resistencias, porque están en serie, esa es la condición de que estén en serie las resistencias, que por ellas pasa la misma corriente, la corriente es 1 ampere. O sea, ¿sí? Voltaje partido por resistencia, 8 partido por 8. 1 ampere. Listo. Después viene la carga del condensador. El condensador es de 6 microfaradios. ¿Sí? Aquí se genera la polémica. ¿Cuál es el voltaje que tengo que considerar? Porque la carga, llegaron bien a la fórmula de que la carga se ve. Ahí está escrito al revés, pero la carga se ve. Esa es la fórmula que hay que aplicar cuando está completamente cargado el condensador. Entonces, ¿por qué nos queda ese número que está ahí? ¿Por qué nos da 66 microcoulomb? Porque a pesar de que en la parte inferior del circuito no hay corriente circulando, la fuente que está ahí igual provee de diferencia de potencial. Entonces, veamos, voy a dibujar solo lo de abajo, porque en realidad es lo que, bueno, ya no lo voy a dejar completo, está bien mejor, para que no les vaya a crear una confusión. Entonces tengo la fuente, las placas y una resistencia. Ya. Entonces, la idea es la siguiente. Si ustedes quieren encontrar el voltaje en el condensador, pueden directamente escribir la carga CB o pueden resolverlo a través de Kirchhoff. ¿Cómo lo resolvemos? Yo prefiero directamente Kirchhoff, es más fácil. Porque es directo y no tengo que pensar, o sea, está bien, algunos profes me van a retar porque me van a decir que es como más mnemotécnico, que no es tan físico, pero es efectivo. Por lo siguiente, miren, ustedes escogen una dirección de recorrido del loop, en la parte inferior. Entonces, tenemos la fuente más menos ahí, tenemos acá más menos esta de acá, aquí, ¿qué tomamos como más menos?
¿Qué tomaron ustedes como más menos? Bueno, aquí no hay mucho donde perderse porque para los dos lados queda como lo mismo, más menos. ¿Sí? Ah, salía, ya, trampa, salía ahí. Ya, entonces, eso significa que esas corrientes internas que van, que no son reales, van de más a menos, de más a menos, de más a menos. ¿Sí? Ya, entonces, hacemos el recorrido. Está en el sentido antihorario, así que voy a partir por acá. Primer loop, la primera parte del loop va hacia la derecha y mi flechita roja, esta que está acá, va en sentido contrario. Así que se suma o se resta. Se suma, y ese voltaje era 3 volts. Sigo avanzando, y llego al condensador. Entonces, ¿cuál es el voltaje en un condensador? ¿Cuál es el voltaje genérico en un condensador cargado? Q partido por C, ¿cierto? Positivo o negativo, veamos, el loop va hacia la derecha y la flecha roja va hacia la derecha. Por tanto, la primera, de sentido contrario, la segunda, y la primera sentido contrario dijimos más. La segunda, el mismo sentido, menos, menos. Seguimos avanzando, llegamos a la resistencia. ¿Cuál es la caída potencial en una resistencia? Genérico. ¿Cuál es el voltaje en una resistencia? Ley de Ohm. ¿Ah? Corriente por resistencia, pero no se olviden que no hay corriente circulando por la línea de abajo. No hay corriente, porque es como si fuera un interruptor abierto. Yo sé que ahora lo dibujé como lo que es, un condensador, pero en la práctica es como que estuviera abierto, y eso hace que no circule corriente, así que aquí no hay caída de potencial. Si no hay caída de potencial es como si fuera un cable, la misma idea que con el condensador. Si no hay caída de potencial es como una equipotencial, es como un cable. Así que aquí, como no hay, como la caída de potencial es I por R, y como la corriente es cero, entonces aquí no va nada, es como más cero. Ya, y sigo avanzando, y llego a la otra fuente. Y entonces el loop va en el sentido hacia la izquierda y la corriente esa interna ficticia va hacia la derecha. Por tanto es suma o resta. Suma, y el potencial de la fuente es 8 volts. 8 volts. ¿Sí? ¿La pregunta era la carga o la...? Sí, la carga. Ya, entonces fíjense, yo despejo aquí, puedo juntar el 8 con el 3 y me queda 11 volts. Y al otro lado puedo poner el Q partido por C. Y ahí la capacitancia del dato era 6, entonces me queda 6 por 11, y me quedan los 66 microfarads, microculómbicos, que están ahí de carga. ¿Sí? Entonces, a pesar de que uno podría hacer el análisis como algunos lo estaban haciendo, que aquí igual está la diferencia potencial, que lo conversamos, porque igual está ahí la diferencia, lo que pasa es que no hay corriente circulando, porque el capacitor cargado no lo permite. Pero igual la fuente provee de una diferencia de potencial. ¿Sí? Y al hacer este análisis por Kirchhoff encontramos que es así. Y finalmente, la última pregunta dice la diferencia potencial entre los puntos A y F. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y F? Podemos mirarlo como que ya no está la resistencia. Si no está la resistencia, el punto A, bueno, aunque estuviese la resistencia no me importa, pero el punto A es equivalente al punto B, no hay nada entre medio. El que no exista un elemento acá, sino que sea solamente un cable, implica que el potencial en B es igual al potencial en A. Eso es lo que hace cuando yo agarro un cable y conecto dos puntos. Lo fuerzo a estar al mismo potencial. Eso es lo que significa este cable sin nada ahí. A y B están al mismo potencial. Y como no hay corriente circulando en la resistencia, es como si hubiera un cable también, acá. Entonces, E y F están al mismo potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia potencial entre A y F? Es la misma que existe entre B y E. ¿Y cuánta es esa diferencia? 8 volts. ¿Ok? Es la misma suma que si uno hace por Kirchhoff esto más esto. O sea, si uno hace el recorrido, solamente aquí en este pedazo va a encontrar que es igual a 8, porque la suma tiene que dar 0. Entonces, este es 8 y este tiene que ser 3 y 5 volts, para que dé
0. O sea, al final este va a dar menos 8 y esto va a dar más 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a dar 0. Listo. Y nos pasamos un poquito, pero espero que hayan entendido la idea del alcance, ¿sí? Perfecto, ya. Hay que practicar harto, hagan harto circuitos, consideren todas estas situaciones extremas, 0 e infinito, y la próxima clase vamos a ver si alcanzamos a cerrar con circuitos R